Viva la palabra viva. 17º Festival Internacional de Narradores de Historias, porque no solo de pan vive el hombre, también vive del cuento. Sábado 31, la víspera de Todos los Santos. La tradición dice que mañana es el día de Todos los Santos, es decir, de quienes con pecados veniales que ya han limpiado pueden entonces entrar al paraíso y a la vista del Padre Eterno con la ayuda, por supuesto, de sus familiares. Por eso en la tradición hay oraciones, hay visitas, en fin. De la tradición celta y luego europea, irlandesa, en fin. Entonces se celebra el Halloween, noche de espantos, noche de brujas, noche de tradiciones, en fin, que el comercio ha hecho de ello, pues, un bazar. Pero en realidad el primero es el día de Todos los Santos, porque el 2 es el día de los difuntos, tan famoso. Este festival, Viva la Palabra Viva, 17º Festival Internacional de Contadores, de Narradores de Historias, de Cuentacuentos, de Cuenteros, cierra esta noche con este evento que hemos querido de narraciones, cuentos, historias que tienen que ver con lo misterioso, que tienen que ver con lo insondable, que tienen que ver con lo inexplicable, más que con los temas de terror. Lo que queremos es rememorar esos emotivos momentos, historias de la niñez y de los adultos sobre las historias de cuentos, de aparecidos, de espantos, en fin, de todas las culturas que nos visitan. Tenemos 3 jornadas de un promedio de 30 a 35 minutos, 3 jornadas. Por lo tanto, 2 intermedios. Estos 2 intermedios nos está apoyando Víctor Hugo Reina, el heredero de un viejo folclorista nuestro, el Tuco Reina. Hombre querido, abuelo, que nos ha acompañado hasta hace poquito y que cogió camino por lo insondable hace ratito. Compositor, músico, depositario de la tradición que en su hijo está hoy presente. Así que hay 2 intermedios de sus piezas musicales que tienen que ver con nuestro folclore. Viva la palabra viva, porque no solo de pan vive el cuento, también vive de la vida del hombre. Estamos cerrando hoy con estas 3 jornadas, noche para la familia, para rememorar cuentos de espantos, desaparecidos y aparecidos. ¡Viva la palabra viva! Hola a todos, mi nombre es Sofía y el día de hoy les voy a contar la historia del pollo malo. Hablaban mis abuelos de historias de sus amigos que llegaban a sus casas después de una noche de cervezas por un camino extraño, y en ese mismo lugar solían escuchar el sonido de un maligno pollo. Pensaban que era un animal perdido, seguro un pequeño pollito recién nacido que se había escapado de una finca. Y como estaban tan borrachos, comenzaban a repetir lo que escuchaban, sin saber que repetir ese maligno sonido les podría causar la muerte. Mi abuelo hacía énfasis en la historia de uno de sus mejores amigos, Juan. Un día, Juan había decidido divorciarse de su esposa, y días después, tan triste del acto que había cometido, se acostumbraba
a estar yendo muy temprano a tomar cervezas con sus amigos, pero llegar muy tarde. Una de esas veces caminaba al lado de su caballo cuando sintió que alguien lo seguía. Decidió montarse en el caballo y ponerlo a trotar. Cuando escuchó el sonido de un pollo, un piar maligno que sentía que le seguía. Así que lo que hizo fue repetirlo, sin pensar en las consecuencias. Repitió y repitió el piar, hasta que lo escuchó muy lejos. Escuchó al pollito como si estuviera a kilómetros de él. Pero luego el caballo comenzó a trastabillar. Se levantaba sobre sus patas traseras asustado. Juan se bajó a tranquilizarlo, pero eso fue lo peor que pudo haber hecho. Sintió como si algo le recogiera los pies. Subió rápidamente al caballo y lo puso a galopar. Encerró al caballo rápidamente cuando llegó a su casa en el establo. Le puso un crucifijo en la puerta delantera y en la puerta de atrás. Y luego cuando llegó a su casa, puso otros crucifijos por todas las puertas, ventanas, incluso en la reja de la entrada de su finca. Por eso es que cuando vayas lejos, muy lejos, cerca de alguien o de algo, es mejor que te le aferres. Si escuchas un maligno piar, si escuchas el piar lejos, si lo escuchas cerca, es mejor que te alejes. Y lo que es más importante, no repitas el piar del pollo del diablo. Hola, soy Marco Durán, de Garloteo, Laboratorio de la Palabra, y les voy a compartir un cuento de terror para Viva la Palabra, Viva Festival. Él llevaba mucho tiempo encargado de asignarle a cada niño en la tierra su monstruo de debajo de la cama. Pero una niña en particular también llevaba mucho tiempo deshaciéndose de cada uno de los monstruos asignados a ella. ¡Ah! Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. A ver, caso 273402. Estado desastroso. Él revisó los archivos y pudo darse cuenta que Charlotte Dower llevaba 2 años deshaciéndose de todos y cada uno de los monstruos debajo de su cama. Inclusive, su primer monstruo, un gran humanoide con cara de pez dorado, de nombre Bubba, había durado 4 años con ella, y ella ya no le tenía miedo. Después vino un desfile de monstruos a diestra y siniestra de todos los colores, olores y sabores extraños, comunes y estándar. Pero ninguno pudo con la tarea. Así fue que él le encargó nada más y nada menos que un monstruo sensorial que en poco tiempo regresó llorando. Entonces, en los archivos pudo ver que solo tenía una opción. Solo quedaba un monstruo para encargarle esa tarea. Y era él mismo. Así que lo pensó. La labor de campo nunca había sido buena para él. Pero ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas, el reloj marcaba las 8:03, cuando la señora Gideon se llevó a Charlotte y a su hermanito Daniel a la habitación a dormir. Y él se escabulló en medio de las sombras y se metió sigilosamente debajo de la cama de Charlotte, esperando el momento para atacar. Al otro lado de la habitación, debajo de la cuna de Daniel,
hay un novato. Es diminuto, un monstruo estándar. Él deja de observarlo y se concentra en Charlotte, acostada en su cama, que está somnolienta. Entonces empieza a desplegar sus brazos cual tentáculos que abrazan la cama de la niña y con una de sus falanges frías toca su mejilla. ¡Sí! No hubo respuesta. Entonces lo hizo de nuevo. ¡Ay! ¡Sí! No le tengo miedo, señor monstruo, dijo Charlotte con la voz temblorosa. Entonces se escuchó un golpe en la casa y la niña contuvo la respiración y se escondió debajo de la cobija. Se escucharon unos pasos a lo lejos, una respiración jadeante, y se escuchó a Francis Gideon que estaba gritando a su esposa. La niña se bajó de la cama, se escurrió debajo de ella y se hizo al lado de él. ¡Hazme espacio! La puerta, ¡pum!, se abrió de par en par y el olor nauseabundo y putrefacto del alcohol etílico invadió toda la habitación. Y fue cuando él se dio cuenta que Charlotte no tenía miedo de sus monstruos, porque Charlotte tenía miedo de su propio monstruo. Francis Gideon metió su mano debajo de la cama buscando sacar a la niña, y cuando lo sacó fue a él. ¡Qué demonios! Él se desplegó 3 metros, lo agarró del cuello. Le pasó una de sus falanges frías sobre su rostro. ¡Sí! Si tú vuelves a maltratar a la niña, te buscaré donde quiera que estés y te encontraré y te haré todo lo que tú le hiciste durante toda la eternidad. Es una promesa. Francis Gideon salió corriendo de la habitación con sus pantalones completamente mojados y despavorido, mientras él cogió a la niña, la sacó debajo de la cama, la puso en la cama, la arropó con las cobijas, le dio un beso en la frente y se despidió. Mañana volveré por la noche. Descansa, querida. A los monstruos borrachos de la tierra solo les queda una advertencia. Tengan mucho cuidado, porque muchos niños tienen su propio monstruo debajo de la cama. El abuelo siempre fue un hombre muy valiente. Quizás por eso, de todas las historias que me compartió cuando vivía, esta es la que más recuerdo, la que más me impactó. Porque cada vez que me la contaba parecía como si estuviera reviviendo algo inquietante. Ese día él estaba bebiendo con unos amigos en el pueblo y era las 9:10 de la noche cuando decidió que ya era momento de volver a casa. El carro que le hacía el favor de arrimarlo a la entrada de la vereda lo dejó a eso de las 10:15 más o menos, en toda la entrada de la vereda, y de ahí hasta la finca, que quedaba bien adentro en el monte, eran por ahí unas 4 horas de camino a pie. Y las comenzó a caminar sin ningún tipo de inconvenientes. Recordaba que en la cantina la conversación con los amigos en un momento se puso un poco absurda para él, porque al parecer las personas de las veredas estaban sintiendo algo extraño alrededor de ellos en las noches, y el abuelo, que era tan poco supersticioso, tan poco creyente de esas cosas, les decía que dejaran la bobada, que tan viejos y con esas cosas, que fijo eso era el ejército, la guerrilla que estaba por ahí. Pero los amigos parecían estar muy claros de que no era eso, que realmente había como algo extraño por esos días merodeando el monte. Cuando llevaba bastante camino, ya eran por ahí la 1 de la mañana, le faltaba 1 horita de camino o 2 porque estaban con un paso más lento.
vio que había una casa abandonada y él ya estaba muy cansado. Por esos días encontrarse casas abandonadas no era tan extraño, no era novedoso. Y él quería aprovechar y descansar ahí un ratico antes de seguir hasta la casa. Así que entró y se acostó. Había un par de camarotes en una de las habitaciones y él los vio, pero como solo se quería quedar un momentico, decidió solo sentarse ahí como en el suelo, en el portón y relajarse. Pasó el tiempo y el abuelo comenzó a tener una sensación de que algo no estaba bien, de que él no estaba solo. Sentía como la presencia de alguien en ese lugar con él. Inclusive podía sentir muy al fondo como si fuera la respiración de alguien, muy sutil pero perceptible. Trató de convencerse una y otra vez de que eso eran bobadas de él, que hasta de pronto era el tanto trago que había tomado, pero esa sensación se comenzó a volver muy incómoda, hasta el punto de que él sentía que estaba corriendo peligro, así que se levantó y se fue hasta la casa lo más rápido que pudo. Esta era la versión de la abuela, pero la abuela, cuando él no estaba, decía que lo que más le asustó a él era que cuando se estaba parando para irse, sintió que habían unas uñas largas que lo estaban cogiendo de la camisa desde hacía mucho tiempo, pero él no estaba dispuesto a aceptarlo. En el pueblo, después de un tiempo, empezaron a estar ansiosos porque habían dos hombres que habían desaparecido de sus casas. Por esos días, los hombres desaparecidos no eran una novedad, así que los estaban buscando sin tener mucha esperanza en encontrarlos. Después de mucho tiempo, uno de ellos fue encontrado, tirado en medio de un montón de mata, de maleza y con la ropa llena de sangre seca. Las investigaciones comenzaron porque su amigo estaba desaparecido y su ropa daba cuenta de que quizás había muerto. Después de mucho intentar que el hombre hablara, finalmente él contó que habían estado en la cantina hasta tarde y ambos decidieron volver a casa a eso de las 10 de la noche. El camino para la finca era muy largo, pero estaban acompañados y eso no era novedad. Pero en medio del camino encontraron una casa abandonada. Por esos días, las casas abandonadas no eran una novedad. Así que entraron a la casa y vieron que había un camarote. Y ellos dijeron que por qué no, que se quedaban durmiendo ahí y al otro día volvían y amanecían para sus casas. Así que él se acostó en el primer piso y su amigo en el segundo. Después de un tiempo, él comenzó a sentir que algo no estaba bien. Y empezó como a escuchar una respiración suavecita, pero perceptible, de alguien en la habitación con ellos. Le tocó a su amigo para ver cómo estaba, si él no estaba sintiendo algo, y él le dijo que dejara la bobada, que todo estaba súper bien, que dejara dormir, que en esto amanecía para que se volvieran para las casas. Y él se quedó dormido, porque, bueno, quizás todo se lo estaba inventando. Pero pasó un tiempo y lo despertó un goteo constante sobre su ropa, como si alguien arriba se hubiera hecho en la cama. Y enojado le dijo que si es que a él no le habían enseñado a orinar cuando era chiquito, que era esa cochinada. Pero su amigo no le respondió. Y le volvió a tocar que si era que no le, que si, que pasaba, que le hablara. Pero su amigo no le habló. Cuando sintió ese líquido, estaba cayendo por todos los lados del camarote y era espeso, era viscoso.
y se sentía caliente. Él tragó entero y se levantó a ver qué le pasaba a su amigo y vio con un poquito de luz que daba la luna que estaba muerto o muy mal herido. Y lo empezó como a despertar, y mientras lo despertaba sentía que la sangre lo seguía envolviendo a él y su amigo no lo despertaba, y él estaba asustado. ¿Y a quién le iba a decir a esa hora que lo ayudara? ¿Cómo sacaba el cuerpo? Y cuando intentó sacar el cuerpo se dio cuenta que en el vientre estaba como con arañazos, como si lo estuvieran rasgando insistentemente por mucho tiempo. Y ahí él sintió que algo le estaba respirando al oído, y sintió unas uñas largas que le bajaron por el cuello, y empezó a correr lo más lejos que pudo hasta que se desmayó. Lo acusaron obviamente de asesinato. Yo muchas veces le preguntaba al abuelo si él creía que realmente ese hombre había matado a su amigo. Y el abuelo no me respondía nunca nada. Esta es la historia de un pueblo tranquilo, pero con una pequeña dificultad. Y es que en este pueblo, para llegar al pueblo, primero hay que atravesar el cementerio. No me pregunten cómo ocurrió eso. ¿A quién se le ocurrió construir primero el cementerio y luego el pueblo? Y entonces, además de tener que atravesar el cementerio primero y luego llegar al pueblo, había otro pequeño problema. Y decían la gente, corría la leyenda, en aquel cementerio había un pora, un fantasma. Pero no cualquier fantasma. Decían que era un fantasma que tenía el don de la transmutación. Se transformaba en cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Por ejemplo, uno iba a visitar a sus difuntos y de repente encontraba un jarroncito reluciente, vacío, de nadie, y entonces quería poner ahí su flor, y cuando uno llevaba su flor allí para poner en el jarroncito el pora, y esa persona al hoyo profundo. O por ejemplo, encontraba uno un lindo gatito allí sobre un nicho, un lindo gatito blanquito. Claro, los gatos blancos es que no despiertan nada, ni temores, ni nada. Y de repente uno iba allí, le acariciaba la cabecita, gatito, 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 y al hoyo profundo del olvido. Ya nadie sabía más nada de aquel. Y eso era lo que contaban. Pero también decían que a partir de las 10 de la noche, bueno, en realidad a partir de las 10 de la noche, no. A partir de la medianoche, que es la hora en que aparecen todos los fantasmas del mundo, ya no se podía atravesar el cementerio porque aparecía aquel fantasma que podía transformarse en cualquier cosa. Y así corrió la leyenda de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, de boca a oreja, de oreja a boca, y así se fue comentando por todos lados. Es decir, toda la comarca, toda la región sabía que en aquel pueblo no se podía llegar después de las 12 de la noche. Pero la gente, como es miedosa, como es temerosa, como es supersticiosa, como, bueno, uno se deja llevar por las leyendas y todo el mundo jura y perjura que vio y escucharon las historias. Así es que la gente, por si acaso, oscurecía a las 8:30, 9 de la noche, ya nadie se animaba a atravesar el cementerio. Y es que no había otra forma, porque para llegar el camino partía el cementerio en dos
y había que atravesarlo. No había modo. Pero claro, pasan lo que pasan en las historias, pasan lo que pasan en los cuentos. Y es que siempre hay gente despistada, como en la vida real, siempre hay gente despistada, y este señor, un extraño del pueblo, pero que sabía de la leyenda, llegó a las 10 de la noche, a las puertas del cementerio. Allá a lo lejos se veían las luces del pueblo, incluso el campanario, que daba las horas y los minutos, porque tenía un reloj. O sea, era un pueblo, bien acomodado. Y entonces este hombre llegó una noche a las 10 de la noche, y cuando iba a atravesar el portón del cementerio, que además era un portón así de estos de hierro, de fierro, herrumbrado, ¿no? Esto que sonaban así, y costaba luego cerrarlo. Bueno, daba más miedo el sonido del portón a veces que encontrarse con el Pora, con el fantasma. El hombre llegó allí y cuando intentó abrir aquel portón, se acordó. Se le vino a la mente aquello del Pora, aquello del fantasma, y aquel hombre entonces retrocedió 2 pasos y no vio a nadie. Esperó pensando que en algún momento podía llegar algún despistado como él y podía ayudarle a atravesar aquel portón. Y esperó, y esperó, y esperó. Y aunque el clima en ese pueblo era subtropical, a eso de las 11 de la noche, vino un viento sur que empezó a levantarlo todo. Los árboles, la copa de los árboles empezaron a moverse y parecían gigantescas manos ahí. Y aquel hombre empezó a temblar, primero por el frío y luego ya por el miedo. Y se acordó, viendo aquellos árboles moverse, de que aquel fantasma podía ser cualquier cosa. Podía convertirse en cualquier cosa, y se imaginó que en cualquier momento lo agarraba. Así es que, entre el frío y el miedo, mientras los árboles seguían moviéndose, mientras la nuca le soplaba el viento sur fresco, mientras incluso las nubes iban tapando a la luna, aquel hombre empezó a escuchar no solo el sonido del viento, el crepitar de las hojas. Incluso se le antojó escuchar algún aullido, bueno, en ese pueblo no hay lobo, pero escuchó un aullido, podía haber sido un perro callejero, o vaya uno a saber qué. Escuchó unos gemidos por aquí y empezó a pensar de que todo el universo, que el infierno mismo estaba bajando junto a él, cuando de repente, en medio del susto, en medio del miedo, el viento dejó de soplar. Los árboles recobraron su forma. Dejaron de escucharse los chillidos y aullidos, y de repente vio allá a lo lejos que venía alguien. Venía lenta, suave, sigilosamente. Y a medida que se iba acercando se daba cuenta de que era una viejita. Una adorable viejita. Era su día de suerte. Se dispuso cuando la señora llegó. Venía sin bastón. Era viejita, pero bastante fuertecita. Le dijo inmediatamente, le salió al paso y le dijo: «Señora, ¿va usted al pueblo? Le ayudo a cruzar el cementerio, que va usted tan solita». Y la señora, que era de esas señoras buenitas, que tenían cara de peluche, con el pelo así rizadito, blanco, le dijo que sí, pero con un movimiento de cabeza, ni siquiera abrió los ojos. Allí le puso el hombre el brazo y se fueron caminando. Y caminaron, y caminaron. Y justo cuando llegaron hasta la Cruz Mayor, dieron las 12. Sonó la campana. Los 2 se quedaron ahí quietos un rato. Y a este hombre en ese momento se le ocurrió abrir la boca. Y le dijo: «Señora, ¿a usted no le da miedo andar tan sola a estas horas cruzando este cementerio?».
Y la señora, adorable viejecita, abrió sus ojos encendidos, y le dijo: Antes cuando estaba viva, sí. Y así, este hombre se fue al hoyo profundo. Nunca hay que fiarse, ni de los vivos, ni de los muertos. La fortuna para algunos es algo que los acompaña durante toda su vida. Sí, tiene como una cierta aventura, quien nace con unos ropajes elegantes y rodeado de todo lo que necesita. Pero la buena fortuna nos acompaña a todos. Incluso para algunos no tiene cara de fortuna, sino de karma, de maldito karma. Otros crecemos y observamos las historias desde otro lugar. Gatula era un gato persa increíble que había nacido rodeado de todos los lujos y placeres que cualquier gato ni podría imaginar. Él había nacido en una familia encargada de presentar gatos de esa raza por más de 50 años en concursos, ganando absolutamente todos los concursos que pudiesen existir en varios países. A él le había tocado justamente la fortuna de vivir rodeado de todos los lujos y placeres. Peines, ropas, comida de primera calidad, cascabeles que sonaban danzantes con el aire de aquella riqueza afamada de la cual Gatula gozaba. Aviones, lujos y placeres. Pero en la calle, nunca. Por eso, un día aburrido y cansado, Gatula, después de que toda la familia, incluidos los sirvientes, se fueran a dormir, con mucho sigilo y cual gato callejero subió al tejado de la mansión. Y ahí ocurrió que saltó hacia la mansión del vecino y de ahí a otra pared y a otro techo y a otro tejado y llegó a la calle, a la mismísima calle, donde un montón de gatos sin raza, mestizos, felinos danzantes por la negra noche, entraban en agujeros, basuras y tarros. Ahí Gatula se dio el placer de sentirse deseado por todas las felinas de la cuadra. Y es que un gato tan elegante, tan increíble, tan preciso, tan ronroneante, nunca se había visto por aquel lugar. Desde ese día y por el resto de los días que tarda este cuento, Gatula salió todas las noches sigiloso por el tejado, rumbo a la calle donde los otros gatos lo miraban pasar y maullar. Y ahí se permitía los amores con cualquier menina, con cualquier gatita que caía rendida a sus patas. Pero ocurrió un día donde Gatula observó a una gata extraña. Claramente no tenía ninguna raza, pero tenía una caminada que a él le encantaba. Y cuando la miró directamente hacia sus ojos, descubrió allí una mirada amarillenta, atigrada. Y por primera vez Gatula no fue el seductor, sino que fue el seducido, sintiéndose nervioso, como cada una de sus patas temblaban. Se preguntó si así se sentía el amor y se acercó a la menina. Y ésta lo rodeó con su cola y en esa danza gatuna del amor, de pronto Gatula se acercó y ella lo detuvo. Lo detuvo para decirle que su nombre era Ángela. Y él sabía que no podía ser distinto porque aquella mirada, aquel cuerpo solo podía provenir del cielo de los gatos.
la gata no sucumbió ante sus encantos. Es más, le propuso que la persiguiera y que luchara por ella, como cualquiera de los otros gatos de la calle. Y por supuesto que nadie se atrevió a luchar con Gatula. Ella corrió rápidamente y él la siguió. Subieron por los techos, anduvieron por basureros, entraron en puentes y cerca del río del pueblo. Gatula estuvo a punto de perderse. Así que regresó con cuidado hacia su casa, y en el camino, ahí en un callejón, escuchó un montón de maullidos, quejidos y gatos que reían, capaz embelesados por algún extraño demonio. Se acercó Gatula y con mucho sigilo vio como una guillotina para gatos cortaba las 6 cabezas de 6 gatos distintos, 6 veces cada uno, y a Gatula eso le pareció extrañísimo. Cuando se acercó, encontró que ahí un gato extraño, de un ojo de un color y otro de otro, era una especie de maestro de ceremonias. Le contó a Gatula que lo mejor de ser gato no era comparado con el placer de ser un gato eternamente. Y Gatula, que no entendía la extraña explicación, escuchó cómo el viejo vitoreaba al aire y decía: aquellos gatos que lleguen a los 40 años y no hayan gastado sus 7 vidas, no podrán utilizar esa 7ª como una llave al paraíso de la eternidad de la vida de un gato. Y en ese momento a Gatula se le hizo un nudo en el estómago, pues justamente él estaba cerca de cumplir 40 años y solamente había gastado una de sus vidas, la lujosa, la que tenía. Entonces entendió cómo los otros gatos aullaban, y entendió también por qué los otros reían, y entendió por qué la guillotina caía 6 veces sobre la cabeza del mismo gato, impidiendo que éste siquiera pudiese tener conciencia de las vidas que perdía. Pero a Gatula esto no le pareció muy interesante. De hecho, un gato con esa prestancia, con esa elegancia, no podía perder sus vidas como ningún otro. Así que decidió regresar a casa. Y decidió perder su primera vida en comiendo todo lo que pudiese comer. Se fue ahí a su gran cuarto, donde sus cojines de seda lo esperaban, y comió todo. Y como todos dormían, sigiloso entró a la cocina, abrió las estanterías y comenzó a comer, y ahí, gordo y a punto de explotar, perdió su primera vida. La segunda y la tercera decidió utilizarlas en deportes extremos, porque en los días siguientes Gatula subió a una torre eléctrica de muchos metros de altura para comprobar el mito si los gatos siempre caían de pie. Y lo único que pudo comprobar es que los gatos también se electrocutan cuando se cruzan con los cables de alta tensión. La otra vida la perdió ahogado en el río de la ciudad. Según él, había querido buscar un pescado fresco. Otra de las vidas decidió perderlas en las andanzas del amor, porque la lujuria era algo que movía a Gatula, y si bien Ángela no había estado ahí para él se encargó de encontrar una menina preciosa y la amó y la poseyó hasta el final de su vida. Otra de las vidas las perdió en manos de la niña menor de la familia lujosa. Esta había nacido con un ligero problema mental, así que se entregó a sus manos y en su regazo dejó que la niña lo peinara una y otra vez, y el ronroneo de su alma salía, impidiendo que la niña viera cómo los dientes del peine rompían su piel y se confundían con la sangre. Estaba preparado para perder otra vida. Y quería perderla quizás como un cantante de rock. Claro, no de sobredosis, sino
lanzarse poéticamente a que lo atropellara un carro. Y fue entonces como se paró allí en la avenida transitada de la ciudad, pero no cualquier carro lo iba a atropellar. Esperó que pasara un Mercedes, un Audi, un BM, algún carro que mereciera la pena, y fue ahí como un A3 apareció de pronto y Gatula se abalanzó sobre el carro y la enorme nave de gran carrocería europea aplastó el cuerpo de Gatula. El freno se escuchó en muchas cuadras. Rápidamente una mujer bajó apresurada y cuando vio el gato allí en el asfalto lo tomó entre sus brazos y Gatula pudo observar en la pupila de esa mujer la mirada tigruna, tigresa, rasgada que tenía Ángela, la misma gata que él había estado persiguiendo. Y en ese instante, cuando su cuerpo borboteaba de sangre interna, la hemorragia que se apoderaba de todas las partes de Gatula, él recordó algo que jamás debió olvidar. Recordó que el dios de los gatos, justo antes de mandarlo a la tierra, les preguntaba a todos que si querían una vida común como cualquier otro gato, los enviaría con 7 vidas. Pero si querían una vida llena de lujos, llena de tranquilidad, debían dejar una vida en forma de pago. Y fue allí cuando Gatula recordó exactamente la respuesta que había dado. Es por eso, amigos y amigas, que cuando escuchen un aullido o un maullido de un gato en su calle, tengan siempre presente que puede ser un gato buscando perder la vida o buscando alguna mirada angélica. Viva la palabra viva. 17º Festival Internacional de Narradores de Historias, porque no solo de pan vive el hombre, también vive del cuento.